Tutankamón fue un faraón que reinó entre 1336 al 1327 a.C. Su imagen significa la imagen de Amón. Fue el último faraón de sangre real de la dinastía XVIII. Cuando ascendió al trono, devolvió a los sacerdotes de Amón la influencia y el poder que habían poseído antes de la revolución religiosa monoteísta de Aquetanón. Restauró el culto a los dioses, colocando en funciones a la casta sacerdotal y permitiendo la celebración de los ritos pertinentes de Amón, Osiris o Ptah. Muchos estudiosos creen que esta decisión fue debida a la influencia de sus consejeros. Tutankamón no fue un faraón notable ni conocido. El tamaño pequeño de su tumba fue la razón de que no fuera descubierta hasta el siglo XX. Howard Carter la encontró intacta en 1922. Su descubrimiento y los tesoros encontrados en ella tuvieron cobertura mundial en la prensa y renovaron el interés del público por el antiguo Egipto, convirtiéndose la máscara funeraria del faraón en la imagen más popular de Egipto. El hallazgo de su tumba supuso una aportación fundamental para la comprensión de la historia y la cultura egipcia. El trono chapado en oro, descubierto por Howard Carter en la tumba del faraón, contiene en su respaldo el cartucho con el nombre que fue escrito como Amon-Tut-Han, debido a la costumbre de los escribas de poner primero el nombre del dios al principio de la fase joven. Tutankamón era hijo de Aquetanón y de Quilla. La hipótesis más aceptada en el mundo académico por las investigaciones realizadas por Howard, que realizó estudios antropológicos, radiológicos y genéticos a las momias reales, entre las cuales se encontraba la de Tutankamón y su ascendencia. Los estudios de ADN revelaron que la momia conocida como Gaba joven es la madre de Tutankamón. Este descubrimiento hace del joven faraón fruto de un incesto regio y supondría que el rey hereje concibió a su hijo con una de sus hermanas. La consanguinidad explicaría la acumulación de taras en el joven rey. Los datos de su reinado son breves. Se sabe que fue coronado rey a la edad de 8 años aproximadamente. El ascenso al trono fue legitimado desposando a Tutankamón con la princesa Angesepeatón, única hija superviviente de Ajenatón y Nefertiti, y por lo tanto portadora de la legitimidad real. Cambió también el nombre cuando resultó la restauración del culto a Amón y pasó a llamarse Angesenamón. En el linaje de Tutankamón hay total carencia de referencia a su padre Agesenamón, pero sí a sus abuelos. La explicación se debe a que Egipto intentaba borrar toda la referencia de Ajetanón por ser un rey hereje. En el proceso de restauración se estableció la conexión entre Tutankamón y sus abuelos, dándole sentido de la continuidad a la dinastía real. Tutankamón murió a causa de una necrosis ósea, agravado por malaria. Esta teoría estaría corroborada por la cantidad de medicinas y bastones que se encontraron en su tumba. Por ello se deduce que, a pesar muerto con solo 19 años, sufría grandes articulares temas óseos. Faltan detalles o referencias a su posible descendencia, aunque pudieron ser hijas suyas 2 bebés cuyas momias se encontraban en el. No se conocen
las campañas militares durante el reinado de Tutankamón, lo que lleva a suponer que la situación interna de Egipto era tan delicada que impedía emprender campañas contra las potencias rivales. Solamente se encargó de reparar los daños cometidos a los templos egipcios. No es sorprendente el hecho que en la mayoría de los rostros de las estatuas de Tutankamón sean los propios Tutankamón. El faraón, según la creencia de los egipcios, tenía un origen divino y que era engendrado por el mismo Dios. El rostro del faraón era la imagen de Dios y la paz de la tierra para sus seguidores. Durante el cuarto año de su reinado, el faraón trasladó la corte a Tebas. La restauración tenía una carga política, no solo consistía en la vuelta del politeísmo, sino en la devolución del poder al sumo sacerdote de Amón, contra el que se ven enfrentados los anteriores faraones Amenhotep III y Ajenatón, cuando el templo de Amón había acaparado grandes riquezas y controlaba extensas propiedades que antes eran de él. La máscara funeraria combina distintas técnicas. Es de 54 centímetros, construida con oro, cuarzo, obsidiana, lapislázuli y vidrio. En el reverso está escrito el capítulo 151 del libro de los muertos, con la descripción de las distintas partes del cuerpo humano. Murió en 1327 a.C. Tenía 19 años, tras haber reinado 9 años. Su prematura muerte dejó una cierta inestabilidad en Egipto, ya que era el último miembro varón de la dinastía XVIII. Tutankamón falleció lejos de los centros de momificación, lo que precipitó la prematura descomposición del cadáver y complicó el proceso de momificación. Debido al prematuro deceso de Tutankamón, este no había dispuesto los pormenores de sus honras fúnebres, o bien estaban en preparación. Se enterró en una tumba que no estaba pensada para él. La caja mortuoria se hizo precipitadamente para cumplir el plazo de 40 días establecido para embalsamar. Su tumba fue encontrada en el Valle de los Reyes en noviembre de 1922 por el británico Howard Carter. A su descubridor le llevó casi una década despejar e inventariar todo el material encontrado. La riqueza y variedad de los objetos encontrados permitieron conocer muchos aspectos de la vida del antiguo mundo. Carter y su equipo, supervisados por el gobierno egipcio, fueron retirando y catalogando en un lento proceso los 5.000 objetos que encontraron en las 4 cámaras, viendo en febrero de 1932. Este material está en la actualidad en el Museo del Cairo. En la cámara funeraria, decorada con pinturas, se encontraban 4 capillas de madera recubiertas de oro, encajadas cada una dentro de la anterior, que cubrían a la vez un sarcófago de cuarcita roja, que contenía 3 ataúdes antropomorfos, encajados uno dentro de otro, de madera chapada en oro, los 2 más exteriores, y de oro macizo el más interior. Dentro del último estaba la momia del faraón, la cabeza y los hombros cubiertos por la máscara. En otra sala se encontraron las vísceras momificadas del rey y los objetos empleados en el uso funerario. Los alimentos que se contenían en la tumba eran panes, pasteles, carne de buey, cordero, condimentadas con especias y miel, jarras de vino, dátiles, higos, uvas y almendros. Entre las armas había 46 arcos, desde uno infantil de 30 centímetros hasta otro de 1,80 metros, mazas, cuchillos. Se encontraron también carruajes, 4 de ellos de ceremonia, de madera revestida con oro e incrustaciones de cristal, y los otros 2 más pequeños debían ser para cazar. Aparecieron 130 bastones.
todos diferentes, de ébano, marfil, plata y oro. 13 capas de lino envolvían la momia del rey. Se encontraron 143 joyas y amuletos en los pliegues de las telas, cuyo fin era proteger la transformación del faraón de la muerte a la inmortalidad. Entre ellos, la máscara que cubría su cabeza, un pectoral de oro con el dios Horus que le protegía del cuello, y en la cadera derecha un cuchillo de oro bajo. El estudio de su momia reveló que el rey medía 1,63. El hecho de que varios exploradores que participaron en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón murieron poco después en circunstancias extrañas ha dado pie a muchas de las historias fantásticas y leyendas. La ciencia tiene varias hipótesis normalmente aceptadas. Una es que el aire viciado de la tumba de Tutankamón habría esporas de hongos microscópicos observadas durante milenios que fueron capaces de infectar a varios de estos exploradores al inhalar el aire viciado. Sin embargo, el descubridor de la tumba, Carter, murió por causas naturales muchos años después.